Muy bien, ya estamos aquí de nuevo y vamos a proceder a recibir a la última ponente que va a dar por finalizada las distintas conferencias a las que hemos ido asistiendo a lo largo de la tarde. En este caso vamos a dar la bienvenida a doña Magdalena Sanz, del Camino del Agua de Argentina. Nos va a presentar la ponencia que se titula Distanciamiento físico e inmersiones, oportunidades para un nuevo paradigma en educación. Magdalena es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, especializada en aprendizaje y actividades acuáticas, terapeuta corporal, asesora de crianza, investigadora pedagógica, escritora, formadora docente, discente internacional y madre desde 1998. Es creadora de El Camino del Agua, un espacio acuático de apoyo al desarrollo en la primera infancia, con el agua como herramienta vincular, y coautora del libro El agua en la infancia, natación temprana para bebés y niños pequeños, de Ediciones Urano. Magdalena, cuando quieras, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes desde aquí, desde Buenos Aires, una tarde hermosa de primavera. Y quiero agradecer principalmente a Luciani por esta gran idea de juntarnos y conversar sobre este tema que despierta tanto interés y, como decía en el resumen de mi ponencia, también bastante temor, ¿no? Bastante miedo. Yo hablaba de que cuando nos toca el tema de las inversiones, los padres lo esperan y lo temen, los educadores más jóvenes también lo temen de inicio, la pregunta de cómo se hace, cuándo se hace. Y realmente desde hace varios años venimos trabajando con otros profesionales en un tipo de metodología no invasiva en este sentido. Y entonces creo que, dado que las tres ponentes que conversaron antes que yo me han allanado muchísimo el camino, dando muchísima información sobre lo emocional, sobre lo filogenético, sobre metodologías, lo que quiero dejarles es una inmersión profunda en lo que significa la imitación en el ser humano, lo que fisiológica y espiritual y emocionalmente significa, para que puedan empezar a investigarlo como una herramienta profunda de vinculación humana. Así que vamos a observar niños no solamente en el agua, sino en la vida, que es donde ellos pasan muchísimo más tiempo que con nosotros en la piscina. Y, y también me interesa mucho la idea de entender este momento de distanciamiento físico como una oportunidad. ¿Por qué lo llamo oportunidad? La etimología de la palabra oportunidad trae la idea de que el viento oportuno es el que nos lleva a buen puerto. Oportuno quiere decir que nos lleva. Y creo que cuando hablamos de distanciamiento físico, y por eso lo llamo físico, no implica distanciamiento social. Quiero hacer una gran diferenciación en estos dos conceptos. Y me voy a detener en lo físico primero, porque nos lleva a una pregunta. Ahora que no podemos tocar a los niños, ¿no? Por los protocolos y el distanciamiento y demás, la pregunta a la que nos desafía esta pandemia es si sabemos enseñar sin intervenir los cuerpos, sabemos enseñar, sabemos mostrar sin tener que manipular a los bebés, sin tener que intervenir en su libertad de movimiento. Como bien dijeron todas las ponentes antes que yo, es en la libertad de movimiento, es en el poder ejercer el querer poder, ¿no? Es el iniciar la acción, realizarla y detenerla cuando el bebé o el niño quieran, donde se ancla profundamente el aprendizaje. Y esto me lleva a otra pregunta que ya la planteó de alguna forma Rita, ¿no? ¿Por qué si no ejercemos inmersiones provocadas en un adulto, por qué lo hacemos con los niños? ¿Qué es lo que estamos buscando en ese sentido? Y una de las cosas a las cuales los invito a sumergirse es en la antropología. La antropología tiene muchísimos estudios
que observa culturas del agua. Y en ninguno de estos estudios, la profesora Ana Ortiz, que está aquí en la ponencia y que hizo hoy una interesante pregunta, me hizo conocer un trabajo muy interesante de la antropóloga Margaret Mead, en donde ella viaja a Nueva Guinea y hace una observación de una cultura del agua, de una población que vive en el agua, que vive en casas que están situadas sobre el agua, con pilotes y sobre el agua. Y hay una frase que es interesantísima. Ella observa que nunca esos bebés desde que nacen, son sumergidos por ninguno de sus padres, sino que los padres lo que hacen es sostener a los bebés y llevarlos por la vida, en una vida del agua, dejando que ellos, a medida que pueden conquistar su verticalidad, se enfrenten a los desafíos de la gravedad y de la conquista del equilibrio. Y se hace una pregunta: ¿qué pensaría esta población, que son los manus, de nuestra práctica en las ciudades urbanas, y que además tiene una historia que no es muy lejana, porque la natación para bebés y las inmersiones han sido objeto de investigación desde el año 40, no mucho más. En 200.000 años de evolución humana, desde el año 40 hasta aquí no son muchos años, claramente. Y ella plantea: ¿qué pensarían estas poblaciones de nuestra práctica de obligar a los bebés a habituarse al agua, zambulléndolos compulsivamente? Y esta es la pregunta que nos hago en la observación de lo humano, ¿no? Creo que a lo que nos desafía esta nueva situación de distanciamiento es a investigar en cómo aprenden las culturas del agua a habituarse al agua, a hacerse amigos del agua y sobre todo a vivir con ella y en ella con seguridad. Y por eso me interesa mucho dejarles hoy muchas herramientas para poder entender la imitación de una forma nueva, porque hay muchas pedagogías críticas me refiero no porque sea negativo, sino porque se diferencian a través de las preguntas de una formación tradicional de la que venimos todos, que es la del hacer a los niños para que experimenten y aprendan. Hace ya 100 años, la pedagogía Waldorf, que es uno de los entornos de mi propuesta acuática, hablaba de la imitación como la fuerza primordial del aprendizaje. Pero nos ha llegado la imitación como una conducta que significa copiar. Cuando nosotros hablamos de imitar, la mayoría de los adultos entienden que un niño o un bebé copia lo que hace otro. Pero copiar ya de por sí tiene una connotación de que hay un modelo y entonces el niño que copia lo hace bien o lo hace mal en relación al modelo. Y esto todavía se encuadra en una forma de educación donde es el adulto el que sabe y el niño el que no sabe y al que hay que enseñarle. Y cuando digo esto, va a ser el objetivo de esta charla el poder meternos en ese tipo de educación que todos llevamos celularmente impresa. No hay nadie de nosotros que no haya aprendido en algún momento de una forma conducida, ¿sí? Pero lo que tenemos que entender es que subyace en la conducción, porque siempre el maestro va a tener una función de conducción, pero lo que tenemos que entender es qué hay para qué subyace en esa idea. Y entonces, cuando entendemos la imitación como fuerza de aprendizaje, lo entendemos en función de que el niño vuelve a crear el mundo que ve. Muchísimos años después, la pedagogía Waldorf en el año 2019 cumplió 100 años y recién en el año 1996 un grupo de investigadores italianos descubre las neuronas espejo, que son la explicación fisiológica de la imitación, y ellos también lo ven como la explicación fisiológica, que son las neuronas que nos permite empatizar con el otro, son neuronas que recrean el movimiento o el sentir de otra persona cuando lo estamos observando. Esto abre un campo enorme, porque
las neurociencias empiezan a comprobar lo que hace 100 años esta pedagogía lleva adelante como fuerza del aprendizaje. Durante todo el primer septenio, la imitación es la fuerza humana que construye cultura. Por la imitación, el ser humano aprendió a hacer el fuego. Por la imitación nos ponemos de pie. Por la imitación aprendemos a comer lo que se come en nuestra localidad, aprendemos a movernos, aprendemos cómo se hacen las cosas en nuestra cultura. Y eso, la imitación, es lo que nos vuelve humanos. Entonces, entenderla como una herramienta educativa va mucho más allá de una metodología. Así que esta va a ser mi primera invitación. Y entonces, cuando ponemos foco en esto, también a lo que los quiero invitar es a entender que el centro de esta propuesta no está en el bebé y el niño, porque tanto el bebé, el niño, como cada uno de nosotros somos parte de una enorme red de neuronas espejo y estamos todos conectados. Por eso podemos entender y podemos acompañar las emociones. Entonces, en lo que voy a poner el foco es en el calor, en lo vincular, en qué es lo que cada uno de nosotros generamos para que quien nos está viendo se encienda, ¿sí? No es una cuestión metodológica. Para que la imitación funcione como fuerza humana profunda de aprendizaje y pueda desplegarse en todo su esplendor, nosotros tenemos que ser lo que queremos que el niño aprenda. En muchas oportunidades me han escuchado decir que somos el mundo que los niños aprenden. Los niños no aprenden de lo que nosotros les decimos que hay que hacer, ni de lo que nosotros les hacemos hacer. Los niños aprenden de nuestra calidad, de nuestra cualidad de construir un vínculo y nuestra cualidad de hacerlos sentirse protegidos y parte del proceso de aprendizaje. Quiero que vean en este video, hay algo hermoso que creo que ilustra lo que les estoy contando. Y hay dos cosas importantes que quisiera remarcar antes de verlo. Vamos a ver dos videos. Uno donde vamos a ver la imitación del movimiento y lo que el movimiento provoca en el niño cuando ve a otro moverse. Y hay dos cosas importantísimas. Cuando nosotros queremos usar la imitación como una herramienta de aprendizaje, tenemos que tener en cuenta que el niño imita lo que puede madurativamente, o sea, que si alguno de estos bebés, por ejemplo, que mostró Luciani, que tienen 3 meses de vida y todavía no sostienen la cabeza, no van a poder imitar un gesto suave de sumergir la cabeza y llevarla al agua. No lo van a poder hacer porque madurativamente todavía su cabeza cuelga y tiene movimientos desorganizados y no les permite, si nosotros no lo ponemos en una postura donde su cabeza esté sostenida, no le permite estar tranquilo en su equilibrio para poder atender el mundo que lo rodea. Entonces, esto nos trae a lo fundamental del sostén de la cabeza y el tronco de los bebés. Cuantos más jóvenes sean, más sostén de nuestra parte tienen que tener, porque si ustedes intentaran entender o atender esta conferencia, si su cabeza se moviera todo el tiempo, ya de por sí vemos que no hay una introyección de ninguna de las percepciones que pueda ser placentera. Y después también, desde cualquier edad, el bebé imita lo que le interesa. Entonces eso quiere decir que vamos a ver situaciones de inmersión trabajadas a través de la imitación, pero no quiere decir que todas las veces suceda, ¿sí? Depende de nuestra generación de calor, justamente el interés y ¿cómo diría? La fuerza que atraiga la atención del niño para imitar lo que estamos proponiendo. Una cosa fundamental, la confianza. Tenemos que entender desde el centro de nuestro corazón que ser maestros es una tarea espiritual y que el bebé y el niño
merecen y son capaces de crear el 50% de la relación de aprendizaje. Y esto quiere decir que nosotros, al proponer cualquier actitud, tenemos que confiar en que, por un lado, el niño es incansable para recrear el mundo que despierta su curiosidad, y eso es lo que vamos a ver en este video. Y también que el niño ama el mundo incondicionalmente. No importa lo que esté pasando, el niño se entrega a este mundo que lo rodea con todo su poder de absorberlo a través de sus sentidos. Ahí vamos. Miren la precisión en la secuencia. Miren toda el alma del niño entregada a lo que está viendo y disfrutando. Imaginen cuántas veces vio esta película. Imaginen si alguien de nosotros intentara enseñarle todos esos movimientos. Fíjense cómo imita lo que madurativamente puede. No necesita ninguno de los elementos. Todo su cuerpo abarca la acción. Fíjense que ahora no imita a Rocky, imita al que lo está alentando. Imita lo que le interesa, imita lo que lo enciende. Imagínense nuestro agotamiento si tuviéramos que hacer nosotros esta secuencia. No hay juicio, solo placer por lo que ve y una necesidad enorme, enorme de recrearlo. Y acá la pregunta que yo me hacía, porque cada vez que veo este video me vuelve a encantar, y acá hagámonos la pregunta, ¿qué de Rocky despierta la pasión de este niño? ¿Qué es lo que nos emociona a todos? ¿Qué es lo que nos emocionaba viendo estas series, estos logros? ¿Qué es lo que nos emociona de lo deportivo, de lo olímpico? Y la respuesta no está solo en los movimientos, la respuesta está en la entrega de Rocky a cada movimiento. La respuesta está justamente en la pasión, no solo en la pasión de Rocky, probablemente en la pasión de sus adultos por Rocky, que tienen esa película en ese tamaño de televisor y que seguramente lo han visto millones de veces. Y él también, ¿no? Todos conocemos el deleite de los niños por escuchar y ver las mismas películas y las mismas imágenes a la vez. Y acá quiero traer una primera palabra fundamental para trabajar, que es la fruición. La fruición. La palabra fruición viene de fruitus, que quiere decir lo que ha sido gozado, lo que se refiere a un placer y un gozo intensos. Pero ¿dónde está el gozo intenso que enciende a este niño? En Rocky, en sus adultos que gustan de esta acción y de estos logros y de este esfuerzo. Entonces, esto es lo que me parece fundamental rescatar, sobre todo de la imitación del movimiento, ¿no? Y cuál es nuestro estado anímico cuando proponemos estas situaciones en nuestras aguas.
Y también hay otra cosa que es muy envolvente para los niños y que también ellos expresan a través de la imitación, y es la imitación de la presencia. Pero yo no le cuento al niño que estoy, yo estoy. Cuando todo mi ser se entrega a una acción alrededor del niño, el niño lo toma, el niño imita lo que llena su alma, el niño imita lo que lo cobija, ¿no? Es común ver a los niños o niñas cuando van a tener hermanos bebés que empiezan a tener actitudes de maternar, actitudes de cuidado, de cobijo, de envoltura. Por supuesto también están los celos, pero justamente eso es todo un campo emocional que ellos están viviendo sin ningún filtro. Y esta frase me parece a mí maravillosa, es de un libro que justamente se llama La religión del niño pequeño, por eso siempre me gusta recalcar que ellos aman el mundo incondicionalmente. Todo lo del mundo que es bello y bueno les interesa y es digno de imitar. Así como el agua refleja árboles, montañas y nubes, el alma del niño recepciona todo aquello que le rodea. Y acá, a partir de este video, me vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es lo que este bebé recrea leyendo un libro? ¿Qué es lo que ha captado? Lo que ha captado es la envoltura, es la entrega de los adultos leyéndole. Nadie puede haberle enseñado este movimiento, nadie puede haberle contado a esta edad de bebé que recién está sentado y que todavía no tiene vocabulario, cómo crear con esta precisión y con esta hermosura una situación como es leer, como es envolver al niño con los cuentos que son rítmicos y vuelven, y lo que justamente está imitando con todo su ser, y es lo que nos maravilla de esta precisión y de esta amorosidad, es que lo que está imitando es la entrega del adulto que le lee. Y acá recuerdo una pregunta que siempre nos hacíamos con mi madre y gran socia y señora del agua, que es cómo hacer del agua y de nuestras clases y de nuestra recepción de los niños en el agua una envoltura como es la de los cuentos, ¿no? Como es la de los cuentos en la infancia. Todos los niños van a aprender a leer, pero es muy diferente la experiencia de un niño que aprende a leer en la escuela, en el jardín de infantes a los 5 años, que aquel niño que vive la lectura y que nace a la lectura en la falda de sus adultos, en el regazo de sus adultos, que le leen cuentos muchísimo antes de que las palabras tengan sentido. Entonces, con estas dos preguntas en mente y sabiendo que los niños imitan espiritualmente el mundo que les proponemos, quería entrar en poder entender un poquito intuitivamente, pero también cognitivamente, qué significa aprender y cuál es el proceso, qué se da internamente en nosotros, en todos nosotros, sin importar la edad. Y entonces me gusta hacer esta distinción porque el castellano tiene dos verbos con una pequeña diferencia que es aprender y aprender con H. Y tomé una definición de conocimiento que es un poco una progresión. Lo primero que nosotros recibimos, lo que recibimos del mundo y de otros seres humanos, es conocimiento, es lo que entra a nosotros, es nuestro alimento. Y entonces, a través del conocimiento, el conocimiento es tomar aspectos externos y adquirirlos como propios, mediante el discernimiento con el cual fuimos dotados como seres espirituales, que nos permiten comprender los datos del mundo y empezar a organizarlos lentamente. Entonces,
si nosotros estamos en contacto con la naturaleza, aprendemos, por ejemplo, que el cactus pincha. Esa es nuestra primera perla de conocimiento. Pero además, el mundo espiritual nos ha dotado con la inteligencia, que es la capacidad de leer entre líneas y de interpretar y de discernir esos datos sueltos, como sería el cactus pincha, y de poder entender la diferencia entre las cosas y poder utilizar esas perlas de conocimiento en un discernimiento mayor. Entonces, así, a través de la inteligencia, yo puedo referir que todo lo que posea espinas puede hacerme daño. Entonces, el aprender algo, como que el cactus pincha, me lleva a aprender con H intermedia, que significa hacer propio el conocimiento adquirido, hacerlo propio y poder utilizarlo en distintas situaciones. Y acá viene otra palabra preciosa, que tiene muchísimo más que ver con el aprendizaje y con su camino espiritual, y que es la palabra sabiduría. La palabra sabiduría, etimológicamente, viene de saborear, viene del verbo sapere, que significa saborear. Y entonces, por eso la pregunta de a qué sabe saber. La sabiduría no viene de adentro, de afuera hacia adentro, como hablábamos del conocimiento o del aprendizaje, sino que es una percepción personal, es interna. La sabiduría es una capacidad innata, humana, de poder autónomamente despertar una habilidad a partir de lo que el mundo me ofrece, para entender a través de la imitación, a través de la imitación del movimiento. Y en los niños la sabiduría está, diría, en estado casi puro, porque es esa fruición del gozo, esa fruición por la búsqueda, esa fruición de la que hablaba antes, lo que le permite al bebé pequeño y al niño pequeño poder abarcar y poder imitar el mundo con todo su ser. Aquí también me gusta esta idea de diferenciar la cualidad, ¿no? De que la sabiduría significa saborear la existencia, mientras que quedarnos solo en el conocimiento sería como tragar sin haber saboreado, ¿no? Sería como estamos alimentados, estamos bien. Pero acá viene esta primera pregunta que nos hago a todos como maestros, profesores, monitores, padres, madres. ¿Buscamos resultados o logramos saborear con fruición el gozo de la búsqueda? Y acá viene la cuestión del tiempo, del apuro de los padres, pero no es con lo que yo le diga a los padres, no es solamente la información técnica. En esto me parece muy interesante lo que planteó Rita de entender los colores humanos para poder adecuar nuestra empatía, para poder adecuar nuestra información a lo que cada adulto alrededor nuestro necesita para acompañar a su bebé adecuadamente. Y acá es donde me parece que se termina de tejer lo profundamente espiritual de la tarea de enseñar, que es que a través de la sabiduría, la espina, aquella espina del cactus que pincha y que después me hace tener cuidado porque todo lo que tenga espinas puede pinchar, pero es la sabiduría humana la que consigue transformar y crear la idea de que la espina se pueda transformar en una aguja que borda, que teje, que fabrica ropa, que fabrica abrigo, que fabrica tapices hermosos, que fabrica colores, que fabrica sentimientos y emociones a partir de una obra de tejido. Y no es casual que también en la pedagogía Waldorf las labores, el trabajo manual, sea la primera actividad de los niños pequeños, porque el trabajo manual, el usar las manos, como bien hablaba Rosana, es la herramienta de la inteligencia humana, es a partir de la manualidad, del trabajo manual, que se organiza el pensamiento del niño pequeño. Haciendo trabajos manuales, el niño pequeño aprende sobre la tensión de un tejido, aprende sobre la pausa, aprende que algunos amigos van más rápido, que otros tejen más lento, pero más bonito. Y entonces, cuando se hacen, por ejemplo, actividades de labores grupales, cada niño está haciendo su proceso, sabe que termina un trabajo y empieza otro,
pero los niños no van al mismo, no terminan todos juntos. Alguno va por su quinto trabajo y otro va por su primer trabajo de labores, y el que va por el quinto y termina ayuda al que va más retrasado. ¿Y qué es lo que se teje ahí? Se teje comunidad, se teje cultura, se teje empatía, se teje entender al otro, aceptar al otro en su tiempo, en su lentitud, en su rapidez, en su no poder estar sentado, en su no poder estar corriendo mucho tiempo. Entonces, aquí, entonces, con estos dos conceptos, quiero llevarnos a la pregunta como adultos, ¿qué es lo que damos? Porque la sabiduría es una creación interna, es una creación personal. Nadie puede hacernos sabios. Sí podemos tomar conocimientos. Esto que estoy compartiendo con ustedes es conocimiento. Esta jornada es conocimiento. Esta jornada es aprendizaje. Pero va a depender del clima interior que esté transitando el alma de cada uno de ustedes, a dónde vaya este conocimiento y que se convierta o no en sabiduría. El tiempo que lleve, el camino que lleve, es lo hermosamente individual humano. Y en ese crecer interiormente es que nosotros podemos tejer comunidad. En este entender y en este convivir con otros que nos ayudan a entender y a descubrir que el cactus pincha, pero que una espina de cactus puede servir para crear un tapiz. Entonces, acá quería hacer foco en, creo que es el corazón un poco que quería dejarles en la charla, que es que la cualidad de cada gesto interior propio con que rodeamos a la infancia es lo que va a nutrir su exploración, su expresión y su capacidad poética, ¿no? Cuando digo poética es porque el conocimiento es aprender a escribir, pero la sabiduría es poder hacer poesía. Y la imitación, como les decía al inicio, es lo que crea cultura, es lo que crea el poder crecer y el poder vivir al calor de los vínculos. Entonces, vamos viendo que el centro de la herramienta de la imitación es poder ser creadores de calor, creadores de una cualidad interior que sea digna de imitar. Es en nuestro vivir, como digo acá, que el niño ve el contraste de su propio ser y comprende de lo que es capaz. Todos podemos ser Rocky. Entonces, acá la pregunta que nos dejo a todos es, ¿somos un modelo de interioridad digno de imitar? Y vamos al agua. Ahora sí nos vamos al agua. Y acá quería mostrarles dos videos donde vamos a ver en un baño diario, en una relación entre hermanos, realmente cómo funciona la imitación como fuerza e inspiración del aprendizaje. Y fíjense que hasta ahora en ningún video de los que mostré hay ningún adulto interviniendo. Aquí el rol de los adultos es ser los guardianes del juego, es justamente el rol de los adultos cuando son invisibles pero presentes, es crear los espacios de juego y ser guardianes del juego, entendiendo que el juego es la forma del niño de apropiarse del mundo. Cuando el niño juega, vuelve a crear el mundo dentro de él mismo. Y justamente estas dos cualidades del niño, la iniciativa y la creatividad, son la mayor muestra para mí de la naturaleza sabia que todos traemos a nivel innato. A ver, acá está. Y en este otro video voy a compartir otra pantalla porque este es un poco más alta calidad. Quiero que vean especialmente la idea de lo que quiero decir con contactos mínimos y presencias máximas.
Aquí ya vamos a ver situaciones de clase donde todos los adultos acompañantes que están sosteniendo a los bebés y niños son sus padres. Y vamos a ver cómo desarrollamos la construcción autónoma de las inmersiones sin intervención de los adultos en ese equilibrio, más que para el sostén. Fíjense cómo a los 5 meses es necesario dar muchísimo más tiempo para que los bebés puedan entender y comunicarse con nosotros. Hay un lento del lento que tenemos que aprender a hacer cuando nos relacionamos con bebés pequeños. Darle tiempo para ver, darle tiempo para tocar y para explorar. Fíjense la parsimonia de esa mamá y cómo disfruta ese tiempo de descubrimiento. Este es nuestro trabajo de orientadores, como decían mis colegas. Que los padres puedan ganar ese tiempo de observar. Esta también es la mamá de esta niña que está jugando con la imitación. Fíjense que la exploración es total. No es que los bebés y los niños imitan directamente, sino que necesitan expresarse. Aquí este otro niño está sostenido por su mamá y jugando con su maestra. Aquí ya tenemos una caminante y estamos en una pileta playa donde dejamos completa libertad de movimiento. Una cosa importantísima de esta forma de proponer las inmersiones es que el movimiento de la cabeza es el que después vamos a necesitar para ganar horizontalidad y postura de nado. Si recuerdan, en todas las fotos que mostró Rita en la primera ponencia, todos los bebés sumergidos o sueltos abajo del agua tenían la cabeza tirada hacia atrás, porque están tratando de sostener su equilibrio de una forma forzada. Entonces aquí, en vez de tener que deshacer ese gesto forzado con la cabeza hacia arriba, con ese gesto de rechazo, los niños son completamente dueños del momento de la inmersión de la cara en el agua. Y todo esto se da en clases regulares de natación. Fíjense esta mamá qué interesante cómo entiende que su bebé no entiende lo que ella le dice, pero apela a la imitación para que él entienda lo que va a pasar. Todo esto es el proceso de aprendizaje de los padres, que en la clase de natación para bebés tiene que ser parte de la planificación. Este niño era muy resistente a la cara en el agua, ya es un niño mayor, pero trabajamos de la misma manera. Fíjense ese papá y acuérdense de Rocky. Fíjense la fruición, miren la entrega, miren la cara, la sonrisa, el entender la cualidad humana que es necesario poner para que su hijo confíe en la acción que le está proponiendo. Entonces, las primeras inmersiones son por imitación, por exploración, son espontáneas, son a través de caídas, y la respiración se integra al movimiento de la cabeza. Esto es fundamental porque la inmersión no está separada. La inmersión no está separada de todo el cuerpo del niño. El cuerpo del niño aprende globalmente. Voy a compartir un último video. Porque cuando encontré este video me gustó mucho porque creo que resume un poco la invitación que tienen los niños para hacernos. Y esta gran verdad que estaba al pie del video. Toda nuestra alma se cura estando con niños. Uy. Esperen que me tapa el... Ahí va. Ahora sí. No se está viendo ahora mismo, Magdalena, el vídeo. ¿No se ve?
este este último vídeo que acabas de intentar compartir no se estaba viendo. Ah, no se está viendo. Entonces, si me das un minuto, lo voy a cambiar último. Sí, no, lo voy a cambiar de sistema de reproducción. Un minutito. Porque a veces me pasa que el reproductor de Windows Media no reproduce tan bien como el otro. ¿Ahora sí? A ver, pues... Ah, espérate, no, que tengo que compartir la pantalla. ¿Ahora? A ver. Vamos a ver... Sí, ahora sí. Ahí lo pongo a correr de nuevo. La invitación de los niños. Fíjense ese acompañamiento también, solo cuando el niño lo necesita. Bueno, entonces hasta aquí. Espero haberles podido transmitir la fruición que me embarga hablar de estas cosas, la enorme devoción que los invito a tener por la infancia, la enorme capacidad de enseñarnos la nueva humanidad que es necesario construir. Yo creo que el distanciamiento físico y la pandemia nos llevan a entender, no son el gran problema. Yo creo que el gran problema está en lo que nos trajo hasta aquí. Y creo que el entender que los bebés y los niños son la versión más avanzada de ser humano nos tiene que llevar a cambiar la idea subyacente de dominación en nuestro paradigma educativo. El yo sé y el niño no, el yo te muestro cómo es y entonces lo copias. Creo que cambiar la dominación por la devoción por la infancia es lo que nos va a llevar a la construcción de la nueva humanidad que todos estamos necesitando. Así que les agradezco inmensamente este rato compartido y quedo disponible para responder a todas las preguntas que quieran. Quería compartir además, antes de las preguntas, no sé si lo tenés por ahí. Así es, lo hemos puesto tanto en el chat general como ahora mismo está en pantalla el enlace del artículo. Perfecto. Este es un artículo que me invitó Juan Antonio cuando nacía la revista de AIDEA, la revista de actividades acuáticas. Y ya nosotros conocimos el trabajo de Emmy Pickler, que es una de las pediatras investigadoras más importantes que yo creo que tiene la infancia. Ella hizo una investigación sobre movimiento libre que les recomiendo mucho conocer, en una muestra de 722 bebés observados durante 13 años en su desarrollo. Ella comprueba que los bebés y los niños no necesitan ningún tipo de intervención del adulto para su movimiento, para la construcción del movimiento, ni para pararse, ni para gatear, ni para aprender a caminar.
Esto nos transformó la mirada y fue en el año 2010 que la conocimos y fue lo que transformó toda nuestra propuesta educativa. Y puedo decirles que desde ese año hasta el año 2015 en que escribimos el libro El agua en la infancia, que hoy comentó Luciani, nosotros dejamos en nuestras clases de bebés, desde el año 2010, hace 10 años, que no hacemos inmersiones de ningún tipo con ninguno de los bebés y niños. Y puedo decirles que mi comprobación empírica, científica, porque lo vi, porque lo viví, es que ninguno de los niños dejó de elaborar la pausa respiratoria. Yo comprobé en estos 10 años de no realizar inmersiones más que a través de la imitación y que empiezan a partir de que los bebés pueden inclinar la cabeza, comprobé que ninguno de los niños perdía la pausa respiratoria espontánea al estar sumergido. Ningún bebé cuando se cae al agua, salvo que tenga una caída muy caótica, pero en general, cuando ellos incluso se caen jugando y se caen a su propio ritmo, todos los bebés conservan la pausa respiratoria. No es necesario estimularla, no es necesario reforzarla. El cuerpo y la glotis, piensen ustedes que la glotis viene a armar los únicos dos necesidades madurativas que trae el bebé recién nacido es respirar y alimentarse, o sea, succionar. Entonces, cualquier bebé recién nacido, salvo que tenga alguna afección, es completamente un campeón olímpico y puede tomar el pecho, amamantarse y respirar a la vez. Eso es la bendita glotis que decide que lo que entra a la boca va a los pulmones o va al estómago. Entonces, y ningún niño de nuestras clases en estos 10 años no hizo ese pasaje al aprendizaje por sí mismo. Los niños no es que si no vinieron a natación y empiezan al año y medio, cuando hacen una inmersión tragan agua o respiran abajo del agua. Eso no es natural del ser humano. La pausa respiratoria en inmersión o cuando la cara se moja es natural del ser humano desde edades tempranas y por más que desaparece el reflejo de glotis, no hay que estimularla, porque si no un bebé de 6 meses no podría succionar y tomar el pecho a la vez con esa facilidad. Entonces, en esto los invito a observar a los niños, a observar con el alma quieta, con el alma en estado de comprensión y de admiración, porque ese es el conocimiento que nos va a dar sabiduría. Muy interesante, Magdalena. Muy bien, muchas gracias, Magdalena, por tu ponencia. Vamos a ir leyendo y dando paso a algunas cuestiones que plantean. En este caso, Carolina, ¿qué opina de las clases en las que el monitor da la clase desde fuera del agua? Bueno, yo he visto algunas clases. Ahora, con el tema del distanciamiento, en algunos lugares se ha hecho obligatorio. Yo creo que se puede dar una clase igual, digamos. Creo que ese monitor debería trabajar mucho en el calor del que estoy hablando. La verdad no le veo necesidad a estar afuera del agua, porque justamente lo que necesita el niño pequeño y sobre todo los padres, porque no se olviden que el papá y la mamá de un bebé recién nacido son un papá y una mamá recién nacidos. Y si hay algo que los padres y madres de bebés pequeños necesitan es calor, es cobijo, es acompañamiento. No por casualidad existen tantos grupos de crianza y las familias se juntan para poder compartir toda esa zozobra emocional y esa maravilla que nos trae cada bebé que nace, ¿no? Entonces, yo recomendaría que en lo posible los orientadores y los facilitadores de natación para bebés estén muy cerca, porque además de esa forma se puede ayudar al adulto a poder mejorar su postura corporal, su sensación. Con padres muy temerosos, por ejemplo, temerosos en el sostén, yo lo que hago es, si por ejemplo su bebé acepta estar con otro adulto, lo que yo hago es llevar a ese papá o a esa mamá temerosos del agua a dar una vuelta flotando, igual que hacemos con los bebés. Uso sostenes parecidos a lo de las terapias acuáticas, el Watsu, el Shahara, y en 2 minutos el cuerpo comprende todo lo que la mente teme y todo mejora. Entonces, vuelvo al valor del vínculo y del contacto humano.
Muy interesante. David, se nos había ido la de David. David preguntaba a qué edad o en qué franja de edad empieza a ser más productiva la educación por imitación para poder sacarle el máximo partido. Es que el ser humano aprende por imitación naturalmente. No es que nosotros le vamos a mostrar lo que tiene que imitar. El niño imita el mundo todo el tiempo. El niño, justamente otra de las cosas difíciles de esta vida con barbijos y con tapabocas, es que la formación del habla se da a partir de la observación del rostro de los adultos. Entonces también acá tenemos que preguntarnos y tenemos que volver a entender que la imitación no es una metodología educativa, la imitación es una cualidad innata en el ser humano. El niño no juzga lo que imita, el niño imita lo que vibra a su alrededor, lo que vive a su alrededor. Y el niño siente lo que nosotros pensamos, por eso hablaba de una interioridad que tenemos que trabajar los adultos y sobre todo los que acompañamos infancias, ya sea como padres, madres o educadores. Es nuestra interioridad lo que el niño respira, no lo que le mostremos que queremos que haga. Muy bien. A todas las edades, diría. Lo que sí, lo que tenemos que cuidar mucho es, como dije antes, qué modelo de interioridad somos, qué modelo de interioridad generamos y creamos y cómo crecemos interiormente para ser un modelo de ser humano digno de imitar. Valeria pregunta, si los padres que llevan a sus niños no tienen confianza por el agua, ¿cómo pueden transmitir el gusto por esa experiencia? Bueno, una de las herramientas es eso que contaba recién, de poder nosotros darle al adulto una experiencia agradable en el agua, poder llevarlo a flotar un rato, poderlo hacerlo sentir si es en nuestro cuerpo y si no también con flotas, como a veces los espaguetis, como hacemos las relajaciones. Sí. También es muy importante entender, como decía hoy Luciani, que el agua no es la piscina. Lo que el niño teme cuando llega o que lo que los adultos temen es no saber lo que va a pasar en la piscina, pero eso es un ambiente nuevo. Entonces es entender también que ninguno de nosotros cuando llegamos a un ambiente desconocido nos tiramos de panza a las cosas y vamos a entrar de esa forma, sino entender que cada adulto tiene su ritmo y su tiempo y que sobre todo la relación con el agua, la relación con el baño diario es de una profunda intimidad. Cada uno de nosotros, el baño es un lugar de profunda intimidad. Un baño de inmersión puede llevarnos a los más enormes descubrimientos filosóficos y espirituales, ¿no? Entonces, creo que es esto, es entender el agua como elemento, no como clase de natación. Muy bien. Había preguntado a lo largo, mientras que estaba desarrollando tu ponencia, nuestra compañera Ana Ortiz había hecho una pregunta y te la voy a leer porque creo que la he podido recuperar. Dice, en el agua, imitar también requeriría símbolos motores, o sea, experiencias previas. Por ejemplo, con frecuencia, los docentes buscan la imitación del perrito a niños aún no adaptados. Sí, como yo decía antes, el niño va a imitar lo que motrizmente pueda. Si ustedes recuerdan, si no tiene la posibilidad madurativa para hacer un movimiento, no lo va a hacer globalmente, como hacía el niño con Rocky, ¿no? Lo que él imitaba era como el eje o lo que él le llamaba la atención y lo que él podía desplegar sin ningún tipo de juicio de valor. Todo ese niño, toda su alma estaba entregada a lo que estaba viendo y haciendo y viviendo en su propio cuerpo. Entonces, y por otro lado, también tenemos que entender la fuerza del grupo. Cuando trabajamos en grupo con bebés y niños de edades diferentes, eso también es una gran ayuda para la construcción de gestos motores que el niño todavía puede no haber descubierto por sí mismo. Muchas de las veces los bebés que llegan no tienen hermanos, es el primer hijo de una familia y encuentran en el grupo la posibilidad, y los padres también, de entender cómo se desarrolla la infancia. Nos permite a los docentes poder mostrar distintas cualidades y habilidades en edades diferentes para que los padres entiendan de dónde viene y hacia dónde va la búsqueda motriz de su hijo, ¿no? No sé si esto contesta la pregunta, si no la preciso más. Vale. Yo creo que sí, pero como Ana habla por aquí, dice, despejadas todas las dudas. Vale, te voy a hacer yo una pregunta y si no hay ninguna pregunta más por parte del resto de
de los participantes daríamos por finalizada el apartado de preguntas. ¿Cómo crees que influye, tanto positiva o negativamente, no sé, me gustaría saber tu opinión, en que el modelo a imitar lo genere el profesor o lo genere el padre o la madre? Bueno, cada uno de los roles tiene su ventaja. Por supuesto, el padre o la madre son el mayor interés y foco de amor de ese niño. Así que todo lo que venga de ellos, el niño no lo juzga y lo acepta como bueno. ¿Sí? Entonces, muchas veces lo que sí vemos es que los adultos, en la fruición de querer mostrar e imitar, le dicen, por ejemplo, al niño, cerrá la boca, cerrá la boca. Y hacen así, y lo que el niño imita es la boca grande y abierta, porque es lo más llamativo de todo el gesto que yo hice en mi rostro. Entonces, la ventaja que tenemos los docentes es que podemos generar una variedad de climas y de propuestas. Entonces, yo puedo mostrar el gesto de imitar, pero yo estoy completamente con la cara relajada y con la boca cerrada, y me quedo mirando al bebé un rato y hago esto. Vuelvo a salir y lo hago en un ritmo y en un tono que sé que es el que el bebé pequeño necesita. A partir de vernos, también la fuerza de imitación del adulto empieza a entender cuál es la fuerza que lo convoca al bebé. A veces me preguntan, cuando tengo este tono y hago estas experiencias con bebés, me dicen, pareciera que los hipnotizás, pero lo único que hago es bajar al ritmo del bebé y proponer en el lento del lento que ellos necesitan, con todo mi ser, lo que quiero mostrarle. Y no espero que lo haga igual que yo. Me quedo a esperar cuál es su respuesta. Y lo mismo hago cuando voy a acercarme a un bebé. Le pregunto con las manos así, ¿puedo mostrarle a mamá algo de nadar cuando voy a sostenerlo? Y me quedo esperando la respuesta del bebé. Muchas veces el bebé hace un poco para atrás y otras veces tira los brazos. En ese ser nuestro es que los padres aprenden que ese tipo de comunicación es posible. Por eso hago de vuelta hincapié en que el secreto de la imitación como herramienta no está afuera, está adentro. Somos nosotros, ¿no? Somos nosotros mismos los que tenemos que convertirnos en esa pausa humana para que los padres puedan ver que ese tipo de comunicación es posible. Entendido. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues con esta de Marcelo yo creo que podemos finalizar. Te pregunta si tienes experiencias con niños TEA, porque les cuesta imitarnos. Bueno, yo tengo sí bastante experiencia con niños TEA y de hecho con niños pequeños. No es que les cuesta imitarnos, sino que en general mi experiencia es que imitan más tarde e imitan lo que les interesa. Y estas son las dos cosas que tenemos que entender. En mi experiencia, por ejemplo, yo estoy jugando con un niño con TEA y hablo de niños de 2 años o de 8 años. He tenido experiencia con distintas edades. Entonces yo lo que hago es, primero, jugar mientras juego. Yo estoy jugando, no estoy mostrando cosas o haciendo que juego. Por supuesto que estoy atenta a los signos, ¿no? Por supuesto, porque estoy trabajando terapéuticamente. Pero mi ser está jugando. Eso es lo principal, esa honestidad pedagógica, digamos, y esa fruición y ese deleite que me da a mí estar en comunicación con ellos, hace que normalmente imiten, por ahí estamos haciendo algo y no lo imitan y hacen otra cosa. Y en la segunda vuelta de juego hacen algo que yo hice 5 minutos atrás. Eso me ha pasado con mucha frecuencia. Y la otra cosa es que también tenemos que entender que si nosotros no conectamos con el interés de ese niño, porque no es que el niño con TEA no se comunica, se comunica de una forma que no estamos preparados para entender, que no responde a nuestros códigos. Pero en ningún caso de niños con TEA, salvo cuando están en momentos severos, quizás de desregulación o con un momento emocional intenso, pero cuando un niño está sintiendo que hay una presencia que lo acompaña en el agua, nunca no se comunica. El tema es que nosotros tenemos que tener la apertura intelectual y espiritual para entender cuál es la forma de comunicación y qué tipo de tono necesita de nosotros. Sobre todo, qué tipo de tono, en qué afinación tengo que estar yo para poder resonar con su instrumento, que es igual o más sensible que el mío.
porque los niños con TEA han venido justamente a este mundo a enseñarnos lo que es la sensibilidad extrema. Entonces, en eso yo rescato enormemente y los invito a todos a que hagan experiencias de observación y a los que los invite de trabajo con niños con autismo, porque para mí han sido un portal de información a lo que requiere la nueva humanidad en cuanto a sensibilidad. Por eso este mundo les hace mucho ruido. Totalmente entendido. Muchísimas gracias, Magdalena. Bueno, pues muchas gracias por tanto por la ponencia como por la respuesta a las preguntas que se han ido planteando. En este caso, pues daríamos por finalizada esta última ponencia y bueno, pues no me queda más que de alguna forma realizar la clausura de esta jornada. Sí que me gustaría, antes de finalizarla, plantear de alguna manera, a través de escuchar a cada una de las ponencias, me gustaría plantear cuatro preguntas que lógicamente que quedarán para la reflexión individual de cada uno. Por un lado, en base a la ponencia de Rita, me quedo con la pregunta de ¿quién busca la inmersión? En la ponencia de Luciane me preguntaría el porqué de la inmersión. Respecto a la de Rosana, una pregunta que creo también fundamental ¿es natural la inmersión? Y una afirmación que ha hecho que me parece también muy interesante resaltar, que sería la inmersión es una posibilidad y no es una exigencia. Y en este caso, con tu ponencia, me gustaría plantear la pregunta de qué debemos generar cada uno de nosotros para encender el proceso. Y una frase que has dicho casi al final es que el bebé y el niño son la versión más avanzada del ser humano. Me voy a quedar con esas 4 preguntas o reflexiones de cada una de vosotras. Ha sido un placer escucharos y estar a este lado de la pantalla. Y bueno, de esta forma vamos a dar por clausuradas las jornadas. Unas jornadas que recordamos son la 22ª Jornadas Técnicas de Actividades Acuáticas, que han sido organizadas tanto por la Asociación AIDEA como por el Departamento de Grado Superior de Educación Física de la Cooperativa de Enseñanza Samaniego. Recordar también a todos aquellos que han solicitado la certificación, que a partir del lunes se les enviará un cuestionario sobre estos temas tratados. Que al mismo tiempo, tal y conforme también ha comentado Luciane, en breve la asociación va a lanzar una serie de cursos de formación online. Bueno, por último, pues lógicamente, como debe ser así, pues daros las gracias tanto a Rita, como a Luciane, como a Rosana, como a ti mismo, Magdalena, a los colaboradores que han hecho posible la realización, al Centro de Enseñanza Samaniego, a la Universidad de Murcia y a la Asociación AIDEA por la realización y la consecución de estas jornadas. Sin más, pues nos vamos a despedir y esperamos que podamos vernos en breve. Si no podemos hacerlo presencialmente, pues que tengamos la posibilidad de seguir haciéndolo de este modo.